9ª jornadas STIC CCN CERT. Detección e intercambio, factores clave. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a CCN CERT por invitarnos a estas jornadas STIC, a Román, a mí, y vamos a hablar de una prueba de concepto para tratar de deshabilitar las molestas infecciones de los virus y de los CryptoLockers. En primer lugar, soy Pablo Sanemeterio, trabajo en Telefónica. Mi correo electrónico lo tenéis ahí y mi Twitter es pesanem. Conmigo está Román, que le están terminando de preparar, es organizador de RootedCon. Su correo electrónico lo tenéis ahí, su nick en Twitter es patvc. Lo que vamos a hablar hoy en la charla va a ser, primero nos presentaremos un poquito más en detalle, vamos a hablar de los motivos que nos han llevado a hacer esta charla y cuáles son los orígenes un poco de esta charla. Vamos a hablar de trabajos anteriores que ha habido relacionados un poco con lo que proponemos. Hablaremos de las técnicas que suelen utilizar los malware para detectar cuándo están siendo analizados por un analista de malware, un sistema automático. Una pequeña demostración y por último entraremos en las conclusiones. Román es uno de los organizadores de RootedCon, que es uno de los congresos de referencia de España. Es colaborador en distintos proyectos y es un miembro activo de las comunidades a las que pertenece. Yo soy un apasionado de la seguridad informática, soy conocido también por ser el que más guerra le da a WhatsApp en los últimos años y me gusta mucho meterme en técnicas de hooking y análisis de cómo cambiar el comportamiento de aplicaciones y de sistemas operativos. El porqué de esta charla. Dime que no suena. Bueno, efectos del directo. Hace mucho tiempo no me podía resistir a poner esta transparencia a una semana del estreno de la Guerra de las Galaxias. En una galaxia muy lejana, el malware era algo como esto. Es decir, son pruebas de concepto, pruebas de tratar de ver quién era un poco el mejor, algo de ego, y eran fácilmente identificables por las casas de antivirus y fácilmente neutralizables. A principios del 2000 todo esto empezó a cambiar. Se empezaron a organizar en mafias, se empezaron a organizar en grupos y empezó a ser algo como esto. Es decir, ese pequeño bichito se ha convertido en un monstruo al cual utiliza técnicas muy complejas de evasión. No se suele detectar. Hemos visto muchos ejemplos a lo largo de las jornadas de malware avanzado, incluso generado por estados con intención de espionaje industrial, espionaje militar, y se ha convertido en una carrera bastante complicada. En general, cuando hablamos también de seguridad, ya sea con empresas grandes, pequeñas o incluso con nosotros como personas físicas en nuestras casas, solemos pensar que tenemos algo como esto, es decir, la ciudad de Minas Tirith, con sus defensas en profundidad, todo complicado para llegar arriba del todo de la ciudadela donde estamos nosotros. La realidad es cuando te acercas un poquito suele ser un poco más de este estilo. Suele haber controles que creemos que son muy buenos, pero tienen fallos. Eso es lo que aprovechan los hackers o los malos, no los hackers, los malos, para entrar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias a Pablo por hacer la introducción. ¿Por qué queríamos dar esta charla? Porque estamos cansados de ver que se repiten una y otra vez los mismos patrones en el sector. Todo el mundo está orientado a hacer cosas con firmas, con detecciones basadas en que conoces que algo ha ocurrido antes. Entonces, es sorprendente ver cómo aparecen de repente nuevas empresas, nuevas tecnologías y nuevos papas que te venden soluciones mágicas que al final terminan orientados a ese concepto, a tener una firma o a detectar algún tipo de comportamiento conocido, cuando es algo bastante impredecible y que está mutando constantemente. Estás siempre en riesgo si sigues esta estrategia. Entonces, esto es una idea que estuvimos discutiendo hace tiempo Pablo y yo y que es bastante evidente. ¿Para qué me voy a molestar en tener que sacar firmas de CryptoLockers, por ejemplo, cuando todos sois conscientes que cada vez que hay una campaña, en una semana ha variado, luego una mafia le ha vendido el control de la botnet a otra mafia que la retoca un poco, etcétera, con lo que te está volviendo a entrar una avalancha de CryptoLocker en tu organización absurda? ¿Y si en vez de hacer eso sacas una mini firma de una parte del cuerpo de los mensajes y cuando ves que han hecho hit 4 en esa firma, los pasas a una cola de correo que los retrase? En vez de tener que depender de soluciones carísimas, reputacionales, bla, 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 que al final encima entran igualmente estas infecciones. Entonces, esto es una idea muy fácil de implementar en cualquier pasarela de correo, es gratis, ¿vale? Y mantenerla relativamente sencillo. Y funciona, os lo puedo garantizar.
¿Vale? Entonces, una de las ideas que tuvimos fue cómo podemos reorientar todo el enfoque de parar un malware o parar un CryptoLocker que se vaya a ejecutar en una de mis máquinas, ya sea en mi casa o ya sea de una persona que esté en una empresa. Y le dimos una vuelta y estuvimos discutiéndolo Pablo y yo a ver qué se podría hacer. Y una de las cosas que pensamos es, ¿qué es lo que hacen todos los bichos cuando creen que alguien los está analizando? Cuando creen que están en un entorno de sandbox o cuando creen que están siendo debugueados. Pues la mayor parte de ellos se desactivan y dejan de desplegar payloads o continuar con la infección. Entonces empezamos a darle esta idea a cómo vamos a hacer esto que de verdad sea efectivo. Y realmente, si os paráis a pensarlo, esto va a ser mucho más rápido que tener que procesar todo un binario para que lo analice un antivirus o lo detecte un gestor de amenazas y que lo pueda bloquear. Realmente deja correr el binario que él mismo se va a parar por sus propios medios, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la Biblia del análisis de malware, lo tenéis aquí como referencia. Todos sabéis quién está detrás de estos ataques, están mafias y expertos muy, muy buenos. Esta es la estrategia que está siguiendo todo el mundo. Hay verdadera obsesión ahora mismo con el análisis de malware y el sandboxing. Parece que tengamos otra vez que volver a la respuesta posterior, no a la respuesta preventiva. Y pues eso está muy bien, desactivar un malware a base de analizártelo durante unas semanas, encontrar sus command and control, sus técnicas, cómo se propaga, etcétera, pues bueno. Pero no sé si conocéis bien el caso de Turla, que les costó tiempo y tiempo y tiempo llegar a muchas conclusiones, y en toda esa ventana de tiempo que Turla se estaba propagando, pues bueno, ya sabéis cuáles fueron las consecuencias a nivel nacional, a nivel empresarial, etcétera. Entonces, eso es mucho kung fu. Eso requiere que tengas muchísima gente con muchísimas habilidades y, bueno, hay gente que sabe Kung Fu, yo como poco sé dar puñetazos así mal, como Ruiz Mateos, y la verdad es que no tengo presupuesto ya en mi casa o en mi empresa para ponerme a gastar en Kung Fu. Necesito soluciones gratuitas, baratas o que la relación, como decía David, del retorno a la inversión sea razonable, ¿vale? Entonces, sobre trabajos anteriores os quería hablar de Jordi Vázquez. Cuando tienes una idea como esta, tú estás en tu casa y te vas poniendo cachondo porque dices, joder, qué listo soy. Soy el tío más listo del barrio. Hasta que llega tu amigo Yago y te dice, no, Jordi publicó en un evento de Kaspersky una solución parecida y tal. Bueno, pues Jordi, con cariño, no vas a volver a trabajar en seguridad, ya me encargaré yo de ello. Esta es la charla que dio Jordi, muy interesante. Él se ceñía a crear ficheros dentro de la máquina simulando entornos de sandboxing, ¿vale? Entonces, pues creemos que esta idea es muy buena, nuestra idea, nos la ha robado Jordi, pero creemos que también se puede evolucionar bastante. Y entre otras cosas, pues bueno, una de las cosas, lo primero que pensamos es, vamos a hablar con Yago, que tiene su herramienta anti-ransom, para ver si esto podría ser un módulo que se pudiera integrar directamente en ella. Y fue precisamente Yago quien nos señaló, mira, Jordi publicó esto hace un tiempito ya. Pero bueno, también te odiamos, Yago. Aquí vamos a hablar un poco ya de técnicas, pero lo dejo aquí al chico guapo y listo. No, el listo eres tú, siempre. El que sabe eres tú, el profesor has sido siempre tú. Bueno, técnicas identificativas. Técnicas que suelen utilizar los malware para dejar de funcionar o de utilizar su payload malicioso y hacer parecer que son un programa benigno. La más clásica y la primera yo creo que se implementó es el flag de debug. Todo analista de malware que se pone a analizar un malware, lo primero que hace es cargarlo en su IDA, en su OLI, en su Immunity, y eso lo que es un debugger en el fondo. Activa el bit de debug y el bicho se da cuenta y dice, yo no hago nada. Tienes todas estas shellcall. Nosotros lo que hemos hecho es implementar un driver que cada vez que arranque un proceso le ponemos ese flag a true. Es un flag dentro de la estructura PEP, que es el Process Environment Block. Otra de las cosas que suelen hacer los malware para desactivarse es ver qué procesos están corriendo. Estos son los sospechosos habituales, normalmente una analista de malware. OliDBG, IDA, Immunity, WinDBG, Wireshark, Process Explorer, Process Monitor. También procesos que están corriendo en máquinas virtuales. VirtualBox Service, VirtualBox Try, VMware, todos los procesos que suelen correr dentro de una máquina virtual porque se necesitan para emular un entorno. Ventanas, ya dices, bueno, igual hay alguien poniendo procesos, voy a buscar ventanas. Las ventanas también se buscan por su window class o el título, el text. Entonces, también recopilamos de estos programas normalmente que utilizan los analistas de malware, recopilamos sus identificadores de clase, sus textos, y lo que hemos generado son unos programas de cartón piedra, pero que en el fondo son exactamente igual en cuanto a window class, text y nombre de proceso.
Algunas características también que suelen mirar los bichos para desactivarse, el tamaño de la memoria virtual. No hay máquinas reales que utilicen menos de 1 giga, o si la utilizas será no en Europa o en Estados Unidos. El número de procesadores, ya no hay ninguna máquina prácticamente sin 2 procesadores. El tamaño de disco duro, también hay máquinas físicas con menos de 40 gigas. También otra cosa que suele estar empezando a hacer bastante es analizar el nombre de la máquina. Es decir, ya que te creas un entorno de análisis dinámico o una sandbox, se suele llamar sandbox, tren micro, malware test, virus. Somos originales a la hora también de definirnos nuestras máquinas virtuales. Y también analizan el path donde está ejecutando. Es decir, si estás ejecutando en un directorio que se llama sample, análisis, etcétera, suele ser cantoso para ellos para ver si están siendo analizados o no. Ficheros que hay dentro del sistema de ficheros de esta máquina. Si una máquina normal no va a encontrar nunca un driver de VirtualBox Mouse o VirtualBox Video, etcétera. Esa es la idea que tenía Jordi, ¿vale? También metemos otra serie de ficheros, paths, claves de registro. El registro de Windows también es muy diferente en una máquina normal que en una máquina virtual, donde se está haciendo un análisis de malware. Sobre todo, a mí me gusta mucho esta. Dentro de los VirtualBox tienen una fecha de la BIOS del 23 de junio de 1999. MAC address, direcciones MAC. Las máquinas virtuales utilizan con comienzo los 3 primeros bytes que identifican el fabricante de las tarjetas de red, tienen los suyos propios, VirtualBox, VMware. Por último, también, unas técnicas que también es interesante es andar jugando con el reloj, es decir, intentar hacerle creer al bicho que está ejecutando en un tiempo adelantado, hacia atrás, claves de registro simularlas, simular servicios del sistema operativo. Todo esto son las técnicas que suelen utilizar para desactivar su malware, el código malicioso. Como esto lo sabemos, hay un proyecto que utiliza Alberto Ortega, que lo que se suele hacer es la herramienta PathFish, que es la que ha creado, se ejecuta dentro de tu máquina virtual o tu sandbox para ver cómo es de trazable. Tú lo que sueles esperar es obtener algo como esto, es decir, todos los tests que implementan el malware dan OK, queriendo decir que tu sandbox pasa desapercibida esas pruebas. Nosotros lo que queremos es todo lo contrario, que nuestra máquina física genere todos los alertas de que está siendo un entorno de análisis. Y ahora os lo enseño en demo. La demo, os aclaramos, la hemos hecho con una máquina virtual con PathFish. Le pedimos a Mar Rivero, que también es amiguete, que nos pasara unas muestras de algunos malware vivos y tal, y el comportamiento garantizo que es exactamente el mismo, ¿vale? Pero con PathFish es muy visible y es muy evidente. Espera, no sé dónde está. Mierda la resolución. Es que tenemos problemas con la resolución. No se ve. Bueno. Mierda, mira arriba. Ahí. Vale. Cargamos el driver. No veis las ventanas porque se me han cargado en la otra ventana. Sí, pero está corriendo ya el driver. Pero ya está corriendo el driver, ¿vale? Ahora, cada vez que arranque un proceso, directamente me va a generar todas los indicadores de alerta. Los indicadores de alerta. PathFish, me lo acerco para acá para que lo veáis. Va a salir algo así. Directamente ya tenemos el list debugger present cantando, porque el driver ya lo ha cambiado y lo ha puesto a que este proceso está siendo depurado. Hay otras, no hemos implementado todas las herramientas de detección, pero como podéis ver, aquí salen un montón de detecciones pues, de claves de registro de máquinas virtuales, que pasa a ser por un VirtualBox, por un VMware, un poco por distintas máquinas virtuales. Si yo esto mismo lo ejecuto sin el driver corriendo, es decir, yo descargo el driver y ejecuto PathFish, vais a ver que en esta máquina física todos esos checks que había ahora salen OK. Lo primero, el flag de debug ahora ya no está trazado, ya no sale en rojo. Y ahora van a salir todo, y va a salir solo 2 o 3 trazas, dependiendo de si el ratón se ha movido o no, porque una de las técnicas es el ratón, porque tengo instalado VirtualBox en este ordenador, ¿vale? Entonces, sale trazado que tengo la MAC address de VirtualBox. Pero si os dais cuenta, todo el resto de claves sale OK. En una máquina real que no tuviéramos virtualización, nunca daría que ha detectado algo en modo trazado. Entonces vamos rápido que ya... Uy. Fail.
Ahí está. Entonces, lo que os queríamos traer simplemente era una prueba de concepto. Esto ha costado implementarse poquito tiempo. En 2 semanas se ha hecho una beta que funcionaba perfectamente en distintos entornos. Come menos de 600K de memoria y tiene impacto cero en la CPU. ¿Por qué este tipo de técnicas no están implementadas en antivirus y en otras herramientas anti-ransom? Es algo que no llegamos a entender bien, porque al final hemos identificado 2 riesgos principales. Uno, ¿qué pasa con el típico malware que cuando detecta que está en un entorno trazado se cepilla la máquina? Pues algo tendríamos que hacer para trabajar con eso en concreto. Y la otra, que tendrías que testearte aplicaciones corporativas a la hora de desplegar esto dentro de una empresa. Pero no es tan complicado, es asegurarte de que puedas ponerle una lista blanca, por ejemplo, al driver para que no se inyecte o no altere el comportamiento de los procesos que tú ya tengas identificados. Que viene a ser lo mismo que haces con muchos antivirus cuando excluyes aplicaciones corporativas porque te los está demandando pues, la gente de sistemas, etcétera. Entonces, nuestra propuesta principal sería eso, integrarlo con una herramienta como el anti-ransom de Yago, pero sobre todo pensad en soluciones donde no tengáis que pagar para ganar en seguridad. Y poco más. Muchísimas gracias a todos, a Jordi, Yago, Alberto y Marc. Pues muchas gracias a todos. Gracias.